Sí, vamos a conversar ahora sobre temas políticos y temas institucionales, jurídicos, con Marisol Perestello, que ha sido congresista, ha sido también ministra de Justicia y Derechos Humanos, miembro durante largo tiempo del PPC, actualmente está en otro partido, que ha tenido algunas dificultades con las firmas que ha presentado ante el jurado, nos va a explicar sobre eso, pero queríamos conversar con ella sobre un tema de fondo que tiene que ver con su especialidad, que es derechos humanos. Quisiera saber cuál es su opinión sobre el proceso que hay en este momento, después de haberse aprobado una ley de amnistía, habida cuenta de que hay algunos jueces que han decidido ya que no se aplique esa ley y una gestión hecha por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para que se declare que la ley es constitucional. Explíquenos, por favor, cómo ve usted este problema en términos generales. Este problema en particular repite el proceso que estamos viviendo ahora con el tema de las AFPs. Es más o menos un símil. Hay un problema que no se quiere resolver con seriedad, que no se quiere atender técnicamente, respetando la ley. Se parcha con populismo pretendiendo ganar por presión alguna cosa, que en este caso pretenden el respaldo de la familia policial militar porque va a votar en las elecciones como nunca antes, por el voto electrónico, y le mienten a una demanda legítima del ejército de procesos eternos, pero no le dan una respuesta desde lo jurídico, con lo cual es nuevamente la misma mentira que les vienen contando hace 40 años, ¿no? Dejando una mancha en las buenas Fuerzas Armadas y la buena policía, que también la hay, generando impunidad. Dan una norma inaplicable, mal hecha, absurda, exactamente lo que pasa en AFPs, en Machu Picchu y en todos los fenómenos que estamos viviendo y sufriendo ahora. Y empieza una pelea entre los poderes del Estado, y el Poder Judicial dice: yo no voy a aplicar eso porque eso está prohibido contra el derecho internacional. Va el ministro de Justicia a Naciones Unidas nos dice: lo que haces es una barbaridad, y hoy las víctimas le dicen: oigan, por favor, no presenten una acción de inconstitucionalidad, porque todos sabemos que es inconstitucional. Pero el Poder Judicial, ya en 2 casos, no le ha hecho caso a esa ley que no sirve para nada. Para poner en autos a quienes nos están escuchando, en efecto, el 8 de septiembre y el 10 de septiembre, en 2 casos, los jueces decidieron recurrir a la prerrogativa del control difuso. Es decir, en la libertad que les da, digamos, la Constitución, la independencia de poderes, decidieron calificar esta ley como inconstitucional y por lo tanto no la aplicaron. Exactamente. En casos de justamente violaciones a los derechos humanos, en el primer caso la masacre de Chumbivilcas, ocurrida en 1990, la segunda, en el caso, claro, de Petronio Baltasar Fernández Dávila, un proceso también de desaparición forzada, ocurrido en Ayacucho en 1990. ¿Qué pasa si la ley es declarada constitucional? Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque uno diría, pero ¿por qué los familiares de las víctimas están pidiendo que no se declare inconstitucional? ¿Por qué? Esa es la trampa. Y está muy bien hecha, en realidad, la acción de la Defensoría del Pueblo. Eso es ¿Muy bien hecha en qué sentido? Está diciendo la verdad. El mamarracho del Congreso tiene problemas de forma y de fondo. De forma, porque se sacó a la mala, y de fondo, porque el contenido no discrimina. Por lo tanto, el indulto humanitario, que es constitucional, no se aplica como debe aplicarse, sino que se hace para sacar a los amiguitos de quienes dieron la ley. Incluidos a los prófugos. Y eso es impunidad. En 150 casos sentenciados, donde, por ejemplo, entre otros, una granada reventó a 69 personas, entre ellos 23 niños en Ajomarca. Por hablar del caso, digamos, más dramático, con Telmo Hurtado, el carnicero de los Andes. Pero hay muchos más, ¿no? Violencia sexual. Eso ensucia el uniforme, lo lleno de sangre. Cualquiera que de verdad quiera el ejército de la policía no puede aceptar que nos quedemos con esa imagen. Pero además, el Defensor del Pueblo amarra... Que, a ver, digamos... Yo ya no confío en esas instituciones. Para mí el Defensor del Pueblo está jugando como jugó con la Ley de Extinción de Dominio. Y el Tribunal Constitucional también está jugando, avalando cosas que no se pueden avalar, como el indulto en su momento. Entonces, si él juega... presentaría una demanda que sabe va a perder. La presentó. Por eso, presenta la demanda, pero sabe que va a perder. Que no va a tener 5 votos y por lo tanto va a ser constitucional. O sea, encima se burla
de las víctimas y de sus necesidades, porque si él escuchara a las víctimas como se hacía antes en la Defensoría y las víctimas están yendo a pedir que por favor no se presente porque no confían, él presenta un argumento, está bastante bien hecho, sin salidas, porque ha podido dar salidas y no ha dado ninguna, y el TC no ratifica. Entonces él queda bien y cree que recupera credibilidad como si la trampa no fuera evidente. Lo que nos está diciendo usted, para que quede claro, es que el defensor del pueblo, sabiendo que la composición actual del TC van a votar a favor de esta ley, hace una parodia de presentación de un recurso de anticonstitucionalidad. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que le estoy diciendo es que las víctimas diciéndole públicamente y en un plantón no presenten una acción porque no confiamos, él ignorándolas, un día o dos después, presenta la acción de inconstitucionalidad. Por eso, es sobre lo que Fernando acaba de describir. Es una respuesta del defensor a la probable negativa del Ministerio Público de no presentar la inconstitucionalidad. Pero además hay y otro si no impacto. es eso, que salga a defenderlo. Si no es eso... Porque no ha informado que ha hecho esa gestión. Por supuesto, ¿no? por supuesto, quiere lavarse la cara. Doctora Perestello, pero además hay otro detalle. Si se pronuncia el TC, hace poco, en una entrevista que sostuvimos con el magistrado Gutiérrez Tixe, él dijo que estaba a favor justamente del control difuso porque es constitucional. En tanto, la norma no ha pasado justamente por un proceso. Si el TC la declarara constitucional, anularía la posibilidad de que los jueces aplicaran el control difuso. Mentira, ni siquiera saben, ni siquiera leen su propia sentencia. Es el argumento que ofreció en aquella entrevista el magistrado Gutiérrez Tixe, y entiendo que sería la intención detrás de esta demanda presentada, ¿no? Como dijo Fernando, en lo que podría resultar siendo una pantomima, más bien favoreciendo la aplicación de la norma. Sí, pero vamos a recomendarle al señor Gutiérrez Tixe que, claro, evidentemente están utilizando el poder igual que el Congreso y los votos para hacer lo que les da la gana, y le están tratando de dar forma jurídica a cosas que son una barbaridad y que nos hacen daño, porque este es el gobierno, entre Congreso y Ejecutivo, de la incompetencia, de la corrupción y de la impunidad. Y hay un expediente del Tribunal Constitucional precedente, el 1680-2005. ¿De qué año? Del 2005, que lo que dice es... O sea, con otra composición. Sí, es otra composición, pero es un precedente del tribunal, que lo que dice es, si bien es cierto, una norma que ha sido declarada constitucional no debería estar sujeta ya a control difuso, hay una excepción. Y la excepción es que una corte se haya pronunciado al respecto. Y ya la corte ha pedido que se inaplique, que se abstengan de aplicar la ley hasta que se pronuncie. Cuando en habla de última una instancia. corte, ¿es una corte nacional o Una internacional? corte internacional en materia de derechos humanos. Lo dice expresamente, dice, la restricción de efectuar el control de constitucionalidad respecto a una ley cuya validez fue confirmada por este tribunal no rige en todos aquellos casos, literal, una sentencia del TC, se la puedo pasar al señor Tixe para que no tenga que estudiarla él. No rige en todos aquellos casos en los que la ley posterior haya sido declarada nula o sin efecto jurídico por su manifiesta incompatibilidad con un tratado sobre derechos humanos por un tribunal internacional de justicia. Correcto, pero podría ocurrir lo que ocurrió con la disolución del Congreso por parte del señor Vizcarra. Es decir, un TC la declara constitucional, otro TC hace el cambio. Sí, claro, pero en este caso, quien hace el control de convencionalidad no es ese TC, sino el Poder Judicial. O sea, yo creo que la línea del Poder Judicial va a ser la misma que en los dos casos que ya se han dado. Porque ya Naciones Unidas se pronunció. Entonces ahora van a querer irse de la Corte Interamericana. No importa, Naciones Unidas ya se pronunció. O sea, el problema de fondo es que enfrentan a los poderes del Estado para hacer cosas que han podido hacer bien. Si hay personas sentenciadas que están enfermas, que tienen problemas de demencia senil, que no controlan esfínteres, que se están muriendo, ¿tú crees que alguien se va a poner un indulto humanitario? Pero es que no quieren que esas personas salgan. Tienen algún amigo que tiene más de 70 años que quieren que salga. Y eso es inmoral. ¿Tú crees que la gente no va a entender que hay 600 casos hace 40 años que generan dolor para las víctimas o para sus familiares y dolor para los familiares de los que están investigados? Entonces hay que preguntar por qué tienen más de 40 años. ¿Y cuál es la respuesta? El Estado no da la plata para los ADNs y por lo tanto los procesos se van frustrando. La respuesta es, da la plata, si están los huesos esperando en la fiscalía. Como los que han sido exhumados en estos días del cuartel Los Cabitos de Ayacucho. Nuevos cadáveres. 20 años,
huesos, 15 años, 10 años, huesos esperando pruebas de ADN. Familias que no tienen plata para trasladarse para esa prueba de sus localidades. Asigna los recursos, dale 6 meses al Estado para que asigne los recursos. ¿Por qué? Porque Defensa no envía la información de quiénes fueron las unidades en los operativos que se están investigando. Manda la información. O sea, tú no puedes como Estado decir, han pasado 40 años y cuando le preguntas por culpa de quién, él te dice, ay, por culpa mía. Pero entonces ahora, por justicia, yo borro todo. Por culpa de los fiscales es más fácil decir. Tenemos que hacer no una es de los pausa. fiscales, es de recursos que la Fiscalía necesita. Es lo que escucho decir, de todo se le echa la culpa a los fiscales ahora último. Sí. Vamos a hacer una pausa después de la cual quisiéramos, habiendo aclarado este punto, muchas gracias, y habiendo sostenido que lo razonable era aplicar indultos a cada caso, en vez de una ley de amnistía. Indulto a cada caso humanitario al que corresponda sin restricción de edad, con la base que ya existe en la Constitución y en la Corte Interamericana en una sentencia para tratamiento diferenciado por condición penitenciaria. Enfermos, ancianos, mujeres. Ese para los que están sentenciados. Y para los que están procesados, la salida es la que te digo. Identifica por qué se han demorado tantos años. Falta de recursos para que Fiscalía termine los exámenes, el peritaje y falta de información. Ofrece en 6 meses dar esa información y darle un plazo a la Fiscalía. Muy bien, muchas gracias por esa explicación, que vale tanto más que usted es insospechable de tener una actitud hostil a la Fuerza Armada o a la Policía Nacional. Al contrario. Al contrario, la respeto, soy militar, he sido profesora, creo que el honor y la gloria tienen que venir de la mano de la verdad. Muy bien, vamos a hablar ahora, después de una pausa, sobre la campaña electoral y la situación en la que se halla en el partido al que ha adherido usted, al que se reprocha haber presentado firmas faltas. ¿No va a explicar qué? Muchas gracias, claro que sí. ¿Y cuál es la solución a eso? Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación sobre coyuntura electoral con Marisol Peristillo. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación sobre otro tema con Marisol. Podemos quizás tomar el tiempo ahora, ¿no? Podemos continuar con Marisol. Explicar, Marisol Peristillo, cuál es la situación creada con las firmas falsas que se reprochan haber presentado al partido del que usted ahora es miembro, tema que aparece, como sabemos, en la primera página del diario El Comercio del día de hoy. ¿Por qué aparecen esos dos partidos? Me parece lo más importante. Miren, en abril se detecta que hay 75.000 fichas de RENIEC que podrían haber sido usadas para escribir partidos. Digamos, el chivo expiatorio, el partido más dañado con esta información fue mi partido, primero la gente, pero en verdad el dañado es el sistema. Somos todos. Una firma o 32, como en el caso de mi partido, o como 5 con el caso de Perú Acción, es algo que tiene que preocuparnos. Por eso es que mi partido hace una denuncia penal para el tema interno, porque quiere saber qué pasó, y un grupo de personas también del partido, informando al partido, hacemos una denuncia general, diciendo, esto es un problema, pero el problema es del sistema. Y hemos esperado tranquilamente. ¿Y qué es lo que han averiguado? ¿Qué pasó con esta firma falsa? Mira, a mí RENIEC me ha contestado porque he pedido por transparencia la información que le mandó Latina. Latina quiso que le enviáramos una carta notarial para pedirle la información. Yo no estoy peleándome con un medio, los medios hacen su trabajo y uno no se tiene que ofender. Y lo que hizo Latina fue mandarlo a RENIEC. Entonces, como ellos sí tienen deber de transparencia, yo le pedí esa información a RENIEC y RENIEC me ha dicho que no me la puede enviar, que la va a enviar a Fiscalía, con lo cual nosotros no podemos hacer el cruce, estamos atados de manos. Pero no importa, eso se sabrá. El problema es el tiempo. El sistema está dañado. ¿Qué hizo al día siguiente, en mayo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Dijo, yo tengo la capacidad de hacer fiscalización posterior. Voy a revisar todo. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? Que hay el 80% de todos los partidos inscritos hoy tienen un problema de firmas falsas. Eso no exime a ninguno. ¿Y qué ha hecho el presidente del jurado para intentar subsanar eso? Algo que sí es peligroso. Pretende cambiar las reglas de juego durante el proceso electoral. Entonces, por un lado, esto que sale en el periódico, que es real, referido a 2 partidos, es porque son los 2 partidos que tienen más de 2 años de antigüedad. De acuerdo. Claro, como tenemos más de 2 años de antigüedad, bien, a nosotros no nos podrían sacar por los proyectos de ley que están en el Congreso desde mayo, pero a todos los demás partidos, menos a los que están sentados en el Congreso, que también tienen firmas falsas, los quieren sacar con una ley que se presentó en mayo,
sumado con otras 2 leyes más que están esperando que el Congreso se pronuncie, diciendo que podrían sacarlos hasta el 23 de diciembre. ¿Tú sabes lo que significa, Fernando? Sí, esa ley, ¿por qué no la discuten de una vez? Porque si el Congreso es serio, no discute mañana, oye, hay una ley del Jurado Nacional de Elecciones para eliminar a los partidos. Hemos entendido la preocupación. Gravísimo. Vamos a ver cómo continúa, ojalá resolviéndose este problema. Claro. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias y a